Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Alguien ha puesto en circulación una curiosa teoría que es una conspiración contra el independentismo catalán, cuando lo que ha habido, al menos eso es lo que hemos leído, es una reunión entre dos personas que tienen entre sus obligaciones, quizá la más importante, perseguir el delito. Por tanto, todo esto es una historia que no va a producir ningún efecto en ninguna campaña. Y si algo me preocupa mucho es que alguien haya grabado hace 2 años una conversación entre el ministro del Interior y el jefe de la Oficina Antifraude de la Generalitat de Cataluña, y esa grabación se haga pública 2 años después, a 4 días de la celebración de unas elecciones. Excepto de la CUP, que no he tenido reuniones, con todos los demás me he reunido, y al mismo nivel que me he reunido con el gobierno español a nivel ministro. Y no pocas veces, muchas más. Pero eso entra dentro del ámbito de la discrecionalidad, del trabajo del día a día y de la obtención de la información. Yo creo que un ministro, cuando pasa algo así, lo que tiene es que dar la cara, y en este caso, a mi juicio, si son ciertas las conversaciones, al margen del debate que es legítimo de cómo se consiguen y la batalla interna que tiene el Ministerio del Interior, yo no la conozco, la sabrá mejor el ministro, pero desde luego que tiene que dar explicaciones y en este caso, si son ciertas, tiene que dimitir. No hay excusas. A partir de ahí, parece que hay una batalla interna en el Ministerio del Interior, y el máximo responsable de una batalla interna entre policías y el Ministerio del Interior es el ministro. Yo le pido, y os pido también a vosotros, que lo demandéis a todas aquellas personas a las que podáis llegar, que todo el voto moderado de España, y particularmente todo el voto moderado de Extremadura, y más particularmente de la provincia de Badajoz, se concentre en el Partido Popular, porque si no, muchos votos a otras fuerzas políticas se pueden convertir en nada, o se pueden convertir, como ha ocurrido en muchos sitios de España, en un escaño para Podemos. Hay algunos que van a tener que elegir entre que gobierne el Partido Popular o gobernar con nosotros, pero si eligen mal, si eligen que gobierne el Partido Popular, desde aquí les avisamos: los mediocres y los burócratas no van a parar el cambio histórico en este país. Si no es la semana que viene, será en 2 años, pero nadie va a impedir que Unidos Podemos gobierne en este país. Hoy va a ganar Europa, estoy convencido de que va a ganar Europa. Y cuanto más estamos en esa Europa integrada, mejor, porque quiere decir que realmente es esa Europa en la que vale la pena estar, no solo sentimental o emocionalmente, sino también por interés económico, interés de desarrollo, de prosperidad y de cohesión social. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en los límites del bosque de Sherwood, en el que vamos a tratar de analizar esa noticia conocida hace apenas unos minutos. El Reino Unido vota por dejar la Unión Europea.
han conseguido con el 51,9% de los votos dar la vuelta completamente a la Unión, y pese a que las encuestas ya apuntaban en esta misma dirección, pero ha sido una auténtica sorpresa. Escuchábamos a Montoro incluso diciendo que estaba convencido de que iban a permanecer dentro de la Unión Europea, que iba a ganar Europa. Bueno, mucha calma, lo vamos a analizar en compañía de alguien que sin duda nos va a aportar luz en torno a esto, a Juan Torres López. Es catedrático de la Universidad de Sevilla, sabéis que está en el Departamento de Análisis Económico y de Economía Política, y además es miembro del Consejo Científico de ATAC España, y nos ayudará a entender qué significa y qué consecuencias puede tener el Brexit para nuestro país. Pero ya sospecho que a partir de ahora lo que vamos a escuchar es a muchos jinetes del apocalipsis anunciándonos el final, el declive de la unión, de esa unión monetaria, más bien comercial, y probablemente nos estemos enfrentando a un cambio de normativas, a un cierto reacondicionamiento, pero mucha atención. El Reino Unido, pese a lo que nos han estado anunciando durante todas estas semanas de incertidumbre ante el referéndum, pero el Reino Unido ya tenía una posición diferenciada dentro de la Unión Europea, así que probablemente los cambios que percibamos sean menores de los que nos van a estar anunciando. Eso sí, prepararos, va a haber ruido, viene tormenta, vienen olas, porque las bolsas hablarán, los poderes económicos y mucho más cuando aquí en España tenemos en 48 horas unas elecciones generales, así que todo el mundo va a tratar de capitalizar esta noticia para ver cómo les afecta. Pero sí, señores, como decía aquí Barsalia hace unos segundos, antes de que comenzásemos el programa, Grecia ha roto Europa. Ah, no, que no ha sido Grecia. Y un dato curioso, y perdón por tanto mensaje, pero justo cuando estábamos manteniendo esta conversación en la furgoneta, pasó volando por encima una avioneta con una bandera enorme que ponía vota quedarte. Fue la verdad que tuve la impresión de que estaba viviendo un momento histórico. Están llegando los mensajes de algunos ciudadanos, de algunos amigos expatriados, oyentes de este programa, que nos dicen que han sido sorprendidos con la noticia a primera hora, algunas de las personas que residen allí. Así que un saludo muy especial a todos los emigrantes que se encuentran en el Reino Unido, muchos de ellos que observan con enorme curiosidad lo que puede pasar y algunos con mucha preocupación. María.es, muy buenos días, María Navarro. Buenos días. Yo quería destacar también un poco la preocupación desde España, de los familiares que vivimos aquí, que tenemos familiares también en Reino Unido. Nuestra oyente Yasmina, no mi hermana, sino que otra oyente que también se llama Yasmina y está en UK, nos planteaba la pregunta de qué va a pasar con los expatriados que viven en Reino Unido. Mi hermana, en su caso, me dice, aparte de lo laboral y económico, me preocupa cómo se comporte la sociedad tras este referéndum y si esto dará alas a los racistas en las calles. Sí que es verdad que ahora mismo es un momento de mucha convulsión, que nos planteamos muchas cosas que seguro, y yo confío en que no van a pasar, pero sí que es verdad que hay cierta preocupación por parte de los españoles que viven allí de qué es lo que va a pasar. Seguramente, y espero que no pase nada, pero sí que es verdad que supone un cambio en la forma de vida de los españoles que puedan vivir allí. Sí, bueno, ya veremos. A ver, yo tengo la impresión y yo creo que vamos a asistir, como decía antes, a una etapa en la que se van a agolpar muchos sonidos, ¿no? Y va a haber mucho ruido. Y nos van a lanzar grandes advertencias. Porque, entre otras cosas, ahora se abre un proceso, que no es un proceso sencillo ni rápido, son 2 años los que hay por delante, en los que la Unión Europea va a buscar la nueva fórmula de relación con una pieza que sigue siendo fundamental en el ámbito comercial. Y no hay que olvidar que la Unión Europea sigue siendo una pieza fundamental también para el ámbito comercial del Reino Unido. Así que hay intereses compartidos. Y lo más probable es que veamos un cambio de normativas y demás. Ahora, si alguien cree que de pronto la fuerza laboral que suponen los emigrantes va a desaparecer de la noche a la mañana en el Reino Unido, pues está completamente desubicado. Lo más probable es que nos encontremos con una modificación, con algunos cambios,
pero se abren otros posibles escenarios, ¿eh? En todo caso lo vamos a hablar con Juan Torres López, veremos a ver cuál es la visión que aportan. No lo llevan las portadas de los periódicos, como podéis suponer, la noticia se ha producido esta mañana, por lo tanto las ediciones, por ejemplo, vemos la portada del periódico El País: el referéndum británico obliga a una reconstrucción de la Unión Europea. Es un titular confeccionado ayer que bien sirve para quedarse o para marcharse, ¿no? La Europa a 2 velocidades se ve más cercana que nunca tras la señal de alarma enviada desde Londres y la acumulación de amenazas a la Unión, dice el periódico El País. Bueno, lo vamos a escuchar ahora enseguida con Juan Torres López. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás solo. Y yo digo, en momentos de convulsión hay que escuchar a los sabios. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Buenos días, Fernando. Me levanto y escucho que el referéndum finalmente ha apoyado el Brexit y claro, y es que me pregunto, ¿cómo no van a querer salir de la Unión Europea? Con esta Unión Europea que estamos creando, que castiga a los refugiados, que asfixia económicamente a sus propios países, es que, claro, ¿cómo no van a querer irse? Un saludo y buenos días, Resistencia. Claro, nos lo dice Víctor, que además junto al mensaje envía una nota diciendo, ojo, y que yo estoy en contra. Dice, pero es un pensamiento, y es verdad que eso es probablemente lo que ha pasado por la mente de quienes han votado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y quizá uno pensase ingenuamente que esto debiera hacer reflexionar a la Unión Europea sobre lo que ocurre, sobre lo que sucede cuando la Europa social empieza a disolverse, empieza a desaparecer, y ante los ciudadanos aparece el retrato de una Europa mercantilista, economicista y que olvida a los ciudadanos. Las consecuencias son estas. Este es el problema que tiene. Bueno, Diego Arranz, muy buenos días. El Isra, Juan Dropinski, Eric 25, Elena Noruega. Se van incorporando muchos amigos al programa. Barsalia, como decía, Enrique Quesada, Jan Bedel, Juan Cruz, Andrés Carmelo, María Frías, Paloma Irazazábal, Celemín, Hardy Usful, Mozzarella, Rainer Banled, nuestro corresponsal alemán de cabecera. Buenos días, Rainer. Dice, la Unión Europea de los mercados se rompe en el corazón del mercado. Es que aquí es la gran paradoja que se ha producido, ¿no? Que no viene de Grecia, que viene del Reino Unido. Christian de Munzer, Norma Charte, Hardy Usful, en fin, buenos días a todos. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Radiocable.com. Juan Torres López, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, nos cuesta valorar esto. ¿Estamos ante una mala noticia o ante una buena noticia? En la vida nunca hay cosas que sean o muy pocas cosas son absolutamente buenas o absolutamente malas, siempre son complejas. Yo creo que en la valoración de lo que ha ocurrido, pues hay como 4 puntos que yo destacaría. En primer lugar, que se recoge lo que se siembra. No se puede estar haciendo políticas o tomando medidas en contra de una parte muy importante de la población sin que antes o después se paguen las consecuencias. En segundo lugar, que Europa no ha sabido encandilar. Creo que esto está claro, no solamente ya en este caso extremo del Brexit, sino en general en la situación de las poblaciones de todas las naciones europeas. En tercer lugar, yo creo que hay que ser realistas y considerar que el Reino Unido, en cierta medida, ¿no? Lo digo con entre comillas, ya estaba fuera de la Unión Europea. Es decir, el Reino Unido no ha sido un socio de pleno y por lo tanto incluso cabe la posibilidad de que muchas personas piensen que lo mejor que le podía ocurrir a un motor que tiene una pieza renqueante es que esa
pieza pues no funcione y desaparezca, ¿no? Y luego, pues que por último, que la Unión Europea se encuentra en una disyuntiva importante y complicada, y que si acaso se puede llegar a una conclusión es que no puede seguir como está. Tendrá que cambiar, y luego a partir de ahora entramos en un proceso que podemos valorar ahora qué puede pasar, ¿no? Sí, porque ¿en qué dirección puede cambiar? Hay quien ve una oportunidad para que Europa reflexione sobre el necesario giro social, pero no sé si es muy posible. En todo caso, hoy los medios aciertan, el periódico El País, aunque no terminaban de posicionarse, pero decían, el referéndum británico obliga a una reconstrucción de la Unión Europea. Eso parece que desde luego es inevitable. Sin duda. Yo creo que vamos a vivir unos momentos de turbulencia, de perturbación en los mercados, quizá con la libra, con dimisiones, pero enseguida supongo que se va a plantear ya, se van a poner las luces largas, y ahí lo que ocurra, pues yo creo que depende de por dónde se vaya a discurrir, de las tres alternativas que me parece a mí que hay, ¿no? En primer lugar, que se le quiera dar una inversión, se le quiera dar la vuelta al calcetín de la manera más rápida posible, algo que es complejo, complicado. Bueno, en Europa no sería la primera vez que se anuncia enseguida otro nuevo referéndum. Yo aquí lo veo un poquito más complicado. Creo que la opción del Brexit era profunda, pero bueno, yo no lo descarto. En segundo lugar, ahora hay 2 años de por medio para poner en marcha todo el proceso de marcha, valga la redundancia, que se quiera optar por negociar en este proceso, digámoslo así, un estatus que venga a ser como que todo quede lo mismo que estaba. O, en tercer lugar, que efectivamente entre comillas, se radicalice la salida del Reino Unido, que efectivamente sea plena, sea completa, sea definitiva, y que entonces la Unión Europea pues tenga las manos libres en otro sentido. Yo creo que más bien el problema está, o la pelota está sobre la mesa en la Unión Europea. En Inglaterra, en el Reino Unido, pues claro, tendrán que se tiene que valorar ahora. Yo no me atrevería a adelantar qué va a ocurrir, sobre si se van a plantear de entrada, pues como digo, estrategias de reversión de la decisión. A mí me suena un poquito difícil, ¿no? Pero vamos, eso no lo descarto. Por lo tanto, creo que lo lógico sería que efectivamente se consolide la salida completamente, hablando en todos sus términos, y que por lo tanto la Unión Europea se tiene que mirar al espejo y tiene que pensar qué hacer, ¿no? Y creo que ahí es donde entra otro último aspecto que es muy importante para nosotros, que es el papel de España, ¿no? Porque yo creo que España no debe asistir, como ha venido ocurriendo en los últimos años, como un espectador pasivo ante Europa. Yo creo que España tiene que jugar, hacer valer sus cartas, no solamente ante el Reino Unido, en el sentido de que el Reino Unido es un socio comercial, es un partener importante, y claro, si cambia de posición el socio, pues nosotros también tenemos que cambiar, tenemos que adecuarnos a esta nueva posición en el tema, en el ámbito turístico, en el ámbito comercial, en algunos campos concretos como por ejemplo el de Gibraltar, pero también es el momento en el que España haga valer sus cartas con mucho más efecto, con más fuerza ante la Unión Europea. Claro, creo que si no aprovechamos esta oportunidad no vamos a tener otra. Porque la gran incertidumbre se abre ahora en torno a lo que le puede ocurrir a España. Esto está de alguna forma observado. ¿Qué consecuencias directas puede tener? Yo creo que al principio, en este momento de turbulencia, van a exagerarse todos los posibles efectos, pero luego consideremos que, como he dicho antes, el Reino Unido ya era un miembro un tanto raro de la Unión Europea, no estaba en la eurozona, por lo tanto su política cambiaria yo no creo que vaya a modificarse ahora. He leído en algunos sitios, es que ahora podría devaluar la libra, eso nos podría perjudicar. Si eso ya, si le interesara al Reino Unido, lo podría haber hecho antes. ¿Van a modificarse los términos comerciales? Yo no lo creo, porque
no necesariamente se va a plantear la salida del Brexit en términos de una, digámoslo así, de un aislamiento del Reino Unido respecto al continente, porque hay dos partes ahí que están interesadas y muchas empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede llegar a plantear un estatus de sociedad, digamos, de sociedad comercial que habrá que inventarse, ¿no? Es que a partir de ahora hay que inventarse cosas, que es lo que la Unión Europea no ha hecho, porque ha puesto el piloto automático para favorecer a las grandes corporaciones y a la banca. Y claro, es que esto, como he dicho al principio, pasa factura, porque la gente está cada vez menos identificada con un proyecto que no siente como suyo, por razones diferentes, naturalmente, en cada país, ¿no? Entonces, la Unión Europea, que es tan importante para el mundo, para la paz, para la seguridad, para el bienestar de los pueblos y me atrevería a decir de la humanidad, aunque puedan parecer unas expresiones un poquito exageradas, pero que sinceramente creo que son así, pues tiene que mirarse al espejo y tiene que hacer frente a una dinámica inercial que venía manteniendo, que está llevando a donde está llevando, a que a veces sintamos vergüenza de Europa o hastío o rechazo. Cada cual puede ponerse el papel que quiera en el pecho, pero no puede construirse un proyecto político, un proyecto de integración sobre la base de la desafección tan generalizada de la ciudadanía, que al fin y al cabo es la pieza angular de un proyecto como el de la Unión Europea, no las empresas multinacionales o los bancos. Pues Juan Torres López, es un privilegio, Juan, contar con tu análisis siempre tan sosegado. Muchísimas gracias, muy buenos días y mucha suerte. Un placer, muchas gracias y ánimo a ver si vemos las cosas con un poquito de sosiego y reflexión. Radiocable.com. Bueno, ya sé que es muy difícil de decir, pero intentad manteneros alejados del ruido, del miedo, de la inseguridad. Estamos viendo titulares que aparentemente muy alarmantes. La ultraderecha europea celebra como propia la victoria del Brexit. Todavía los partidos políticos de esta naturaleza, salvo en contadas excepciones en algunos países, pero tienen un recorrido electoral relativo. Todo lo que está ocurriendo, como decía Juan Torres López, conduce a un reacondicionamiento de posiciones, a un reacomodamiento de las posturas. Pero el que crea que todo, insisto, todo el cuerpo laboral, por ejemplo, de los inmigrantes en el Reino Unido va a desaparecer, está viviendo en una realidad paralela. Es decir, incluso aquellos que hablaban de la inmigración desde el Reino Unido con mucha grandilocuencia y cómo había que recortarla y cómo tal, a ver cómo van a funcionar los restaurantes, los hoteles, las empresas, las multinacionales. El Reino Unido, Londres, es un corazón financiero, no de la Unión Europea, es un corazón financiero del mundo. Difícilmente, claro, veremos cambios y veremos modificaciones, ¿no? Pero mucho ojo. Que sean para bien o para mal, lo dirá el tiempo. Desde luego todavía poco podemos saber, ¿no? Escuchas La Cafetera. Oye, pues que estaba yo pensando que si esto del Brexit no lo afina la Fiscalía. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando. Buenos días, María. Yo lo que creo que esto de Inglaterra es el triunfo de la política macarra. Aquí ha funcionado y se ve cómo funciona, cómo ha sido el estilo durante muchos años. Confiemos en que ya no lo sea, pero en Europa sigue funcionando. La xenofobia es política macarra, política que no tiene ningún sentido, salvo pues ser el momento ese, aunque si se me permite decir, el picharlarguismo, que yo lo asocio al machismo más puro y duro. Sé que es demagogia, pero así lo creo. ¡Qué viernes! ¡Ay! Chao.
Los norteamericanos estaban comprando acciones y comprando acciones. El chico del ascensor en el hotel donde estuve primero me dijo, este mes, con las acciones que he comprado, pues he ganado $575. ¿Y qué vas a hacer? Pues venderlo y comprar nuevas acciones. Y llegó el crack y empezó a temblar la bolsa. Y los periódicos a decir, no pasa nada, no ocurre nada, esto no tiene importancia ninguna, es un diente de sierra, ¿no? Subió la bolsa ligeramente, volvió a bajar más, volvió a subir un poco y ya se precipitó. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña. Hola, Pilar. Hola, buenos días. Para detallarnos cómo han tratado esta semana en nuestro país en los medios de comunicación internacionales, cómo se ha proyectado la imagen de España en el exterior. Y he visto, Pilar, que había bastantes informaciones sobre el ministro del Interior, sobre esta crisis que se ha abierto en el gobierno de Rajoy, y se han pronunciado mucho en la prensa internacional. Sí, lo recogieron prácticamente el mismo día que saltó el escándalo, a pesar de que Fernández Díaz dijo que lo grave era que alguien lo hubiera grabado. Los medios internacionales, sobre todo, lo que han destacado es que el gobierno español estaba acusado de más o menos de intentar montar escándalos o por lo menos de forzar investigaciones judiciales sobre corrupción para desacreditar a rivales políticos y en concreto a independentistas catalanes. Ha habido muchísimos medios luego con el paso de los días que lo han recogido, que lo han destacado. Uno de los más críticos, o al menos desde el titular, ¿no? Ha sido la BBC, la prestigiosa BBC, que decía en el titular Fernández Díaz debería dimitir, aunque luego sobre todo hablaba de digamos las reacciones en España que había habido, pero sí es verdad que es un caso que, así como otros casos que afectan a ministros españoles no tienen tanto impacto, este ha tenido muchísimo impacto. Y más allá de este caso, y en todo caso la prensa internacional sí que estaba dando por ganador en las elecciones al Partido Popular, a Mariano Rajoy, aunque no les parece claro que pueda sobrevivir al tiempo tan convulso que se está viviendo en España por los pactos a los que se van a ver abocados, las exigencias de los propios partidos, ¿no? Sí, el escándalo Fernández Díaz, muchos han destacado que ha como implosionado y ha animado en cierta forma una campaña que estaba más o menos tranquila, porque digamos que las posiciones se daban por bastante fijas, con la excepción de digamos el segundo puesto entre Podemos y el PSOE, que mucha gente, muchos medios daban ya a Podemos casi por encima del PSOE. Pero sí es verdad que muchos destacan que la victoria va a ser con casi toda seguridad de Mariano Rajoy. Pero había, por ejemplo, un artículo en el Financial Times que decía Rajoy va a ganar probablemente, pero el problema y el gran dilema y el gran reto va a ser gestionar esa victoria. De hecho, había una frase que decía algo así: ya sabemos que Rajoy sobrevive a las derrotas, hay que ver ahora si va a ser capaz de sobrevivir a esta victoria por digamos la situación tan complicada que puede verse al preverse en principio que apenas llega a un 29-30% de los votos y la dificultad que va a tener para tejer pactos con otros partidos. Muchos incluso ya decían que se estaba hablando de que dentro del mismo PP se apuntaba que podía dar un paso atrás, aunque es verdad que el escándalo de Fernández Díaz, muchos medios extranjeros han señalado que le debilita aún más, ¿no? Que este escándalo, estas revelaciones sobre un poco los vínculos entre la política y digamos los órganos policiales, judiciales, dejaba todavía más solo a Rajoy. Algún corresponsal incluso ha sido muy crítico en sus cuentas de Twitter con esto. Es decir, la posición de Rajoy sí se ve bastante comprometida en la prensa internacional. Oye, algún artículo también se ha fijado en Alberto Garzón. Sí, otra vez el Financial Times, que la verdad es que ha hecho un montón de artículos en estos días sobre las elecciones españolas, y un poco presentando y hablando de quiénes podían ser, digamos, de cuáles podían ser las claves, dónde podía estar lo más interesante. Y era un artículo que entrevistaban a Alberto Garzón, entrevistaba el corresponsal aquí en España, Tobias Buch, y luego lo titulaba algo así como el economista marxista que puede intentar gobernar, o que puede estar, digamos, dispuesto o en posición de tener una responsabilidad de gobierno en España, porque esto es algo que también señalan muchos medios extranjeros, ¿no? Que no está clara lo que puede pasar en las elecciones, pero sí se da como
posible, como incluso creíble, que Podemos llegue a tener responsabilidades de gobierno. Y sobre Alberto Garzón, incluso le daba bastante crédito en el último auge que ha impulsado a Podemos a este segundo puesto en potencias. Y es verdad que el artículo también recogía algunas de las frases supuestamente para tranquilizar, digamos, el cierto temor que puede suscitar Podemos. Alberto Garzón decía que bueno, que no acabarían, que sabían que no se podía acabar con el capitalismo de la noche a la mañana, pero le era una presentación bastante, no sé si decir elogiosa, pero desde luego no muy negativa de Alberto Garzón. Y luego hemos visto también algún artículo sobre España, sobre Palomares, las heridas abiertas que dejaron las bombas. Ahora se cumplen 50 años del accidente y en algún artículo de la prensa internacional hablaba de estas heridas abiertas, ¿no?, para esa localidad. Sí, sobre todo el New York Times, que es verdad que es casi el medio norteamericano que más lo ha seguido. Yo recuerdo hace ya un año cuando se anunció que John Kerry, el acuerdo que se firmó entre el gobierno de Estados Unidos y de España para que Estados Unidos se hiciera cargo de la limpieza. Recuerdo haber comentado este tema con el corresponsal, con Rafael Minder, y él decía que Palomares era un tema que a él le parecía muy sensible y que le parecía que no se había tratado con la urgencia y con la importancia que se merecía. Y de hecho el New York Times ha publicado en estos días un artículo destacando cómo desde Washington se intentó, si no tapar, quitar importancia al asunto, pero ellos revelaban que 50 años después muchos de los militares que participaron en la limpieza del desastre habían muerto de cáncer. De hecho decían que habían localizado a 40 y 20 de ellos habían muerto o padecido cáncer. Luego, además de este artículo y de esta investigación sobre lo que había pasado con los militares implicados en la limpieza, había también otro artículo sobre los efectos para la población de Palomares, ¿no? Como a pesar de que las bombas no detonaron, había dejado un estigma en el pueblo que había afectado y había creado un efecto psicológico en la población. Y luego al no haber habido limpieza real de la radioactividad y del plutonio en Palomares, se había dejado un poquito abandonada la población. Es verdad que se decía que había habido bastante seguimiento científico sobre el posible impacto en salud y no se habían detectado alteraciones alarmantes o alteraciones significativas en los casos de cáncer o de enfermedad, pero de hecho eso se reconocía un poco desde el New York Times que la falta de implicación de Estados Unidos en este accidente había afectado a la población española. Y luego, más allá de los temas que se refieren a nuestro país, la prensa internacional ha estado mirando de forma muy concreta al Reino Unido y al Brexit, ¿no? Ha sido el monotema en la prensa internacional en estos días. Es verdad que el referéndum tiene muchísima importancia, va a tener muchísima importancia para lo que era Europa. De hecho, muchos medios, recuerdo un artículo en The Politico que señalaban que estas semanas puede ayudar a definir lo que va a ser Europa, aunque se mezclaba bastante el Brexit con las elecciones en España. Es verdad que se decía que las dos cosas, se prestaba mucha atención al Brexit, pero que las dos cosas podían tener un impacto muy, muy importante para Europa. Pero sí es verdad que en estos días se han posicionado todos los medios británicos, unos a favor, otros en contra, es decir, unos a favor de que salga el Reino Unido, otros claramente a favor de que permanezca en la Unión Europea. Ha habido muchísimo ruido. Curiosamente, luego había un artículo de Bloomberg que decía que toda esta atención sobre el Brexit, en el fondo había beneficiado a España en los mercados, ¿no? Que si no hubiera habido toda esta, digamos, esta sensación de trauma y de drama sobre el Brexit, que probablemente la bolsa en España y la prima de riesgo y todos los mercados se hubieran presionado mucho más y hubieran estado mucho más preocupados por España, que le habían beneficiado en cierta forma, pero claramente el Brexit ha sido el tema de clave para la prensa internacional en estos días. Pues Pilar de la Peña, Pilar, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera.
buenos días, cafetera. María, Fernando, aquí desde Cardiff, la capital de Gales. Bueno, ¿cómo empezar? Salimos de la Unión Europea. Muchos amigos han votado para salir de la Unión Europea, amigos galeses, británicos, y lo han hecho desde un punto de vista de la izquierda. Obviamente las instituciones europeas han defraudado al pueblo europeo. Las políticas neoliberales han condenado a la miseria al sur de Europa, y eso es algo que obviamente ha pasado factura, y la gente aquí pues no ha obviado, y por supuesto no ha olvidado. Por otro lado, no hay que olvidar que esta ha sido la victoria de la derecha retrógrada británica, Nigel Farage, y del racismo, porque básicamente la campaña se ha jugado en un barrizal donde se ha criminalizado al migrante y donde los derechos de los trabajadores, que mis amigos defendían y por eso querían salir de la Unión Europea, nunca han saltado a la palestra. Esto ha sido básicamente un juego de tronos del Partido Conservador para hacerse con el poder y criminalizar a los inmigrantes. Yo no sé qué va a pasar ahora, pero a todos aquellos que como yo criticamos la Unión Europea, pero decidían salir, es que ahora tenemos más democracia en Gran Bretaña, es que ahora el gobierno de Londres va a implementar medidas de corte izquierdista, es que ahora ya no somos neoliberalistas en este país, es que Bruselas era el mal era la fuente de todos nuestros males. No sé, mucha incertidumbre desde aquí. Un abrazo y mucha suerte a todos. La verdad es que en la mayor parte de los mensajes que están llegando, especialmente desde el Reino Unido, que nos están llegando numerosos mensajes de españoles que residen allí, hay una gran inquietud sobre el futuro, sobre lo que pueda ocurrir, así que desde aquí ya les decimos, y como decía el propio Juan Torres López, paciencia, mucha calma. Hay que distanciarse un poco del ruido que se va a generar en las próximas horas. Ya estamos viendo reacciones en las bolsas, una enorme preocupación, reacciones políticas también. Ya se han producido numerosas declaraciones. Le Pen ya está pidiendo un referéndum para salir de la Unión Europea en Francia. El holandés Wilders, el italiano Salvini, también con euforia reaccionan ante este resultado, reclaman el mismo trato para sus países. Bueno, está por ver qué consecuencias va a tener, pero yo quiero insistir en un aspecto que no se nos puede olvidar. La construcción de esta Unión Europea ha sido una construcción profundamente mercantilista y eso no va a desaparecer. Y en el mundo en el que vivimos mucho menos, ¿no? Es evidente que se van a rehacer las líneas de comunicación, pero no hay que olvidar que las cosas, para empezar, ahora entran en un proceso a 2 años, habrá que ver si exactamente conducen a la salida como tal, como la conocemos del Reino Unido, o simplemente se trata de una reformulación de los conceptos y nos encontramos con que una cosa es lo que dicen los papeles escritos y otra que de facto sigamos teniendo posiciones parecidas, ¿no? En fin, todo eso se irá viendo, mucha paciencia, mucha calma los españoles que estáis viviendo allí, no estáis solos. Vivís en un mundo radicalmente diferente al de hace 50 o 60 años, esto hay que entenderlo, que estamos no solamente en el corazón de la Unión Europea, el Reino Unido es uno de los, como decía antes, uno de los motores económicos mundiales, ¿no? Y por lo tanto esto no va a cambiar, y mucho menos de la noche a la mañana, ¿no? Y luego además hay una serie de inercias que no se sustituyen tampoco de la noche a la mañana por muchas euforias que se manifiesten. Pero cuidado, ojo, porque además esta información, esta noticia va a ser aprovechada en las próximas horas también para conducir a los ciudadanos en su propia deriva, porque aquí tenemos unas elecciones por delante y se va a intentar patrimonializar, ¿no? Bueno, el caso es que no han fallado en esta ocasión no han fallado las encuestas. Todas apuntaban a que, aunque los márgenes eran ajustados, pero a que el Reino Unido decidiría abandonar la Unión. Finalmente ha sucedido por un 51,9% frente al 48,1%. Hay una ventaja de más de 1 millón de votos, 1.200.000 votos. Es una ventaja muy importante. Pero, sin embargo, las previsiones políticas sí que se equivocaron. Aquí escuchábamos a Montoro unas horas antes, hace unas horas simplemente, diciendo no, Europa va a terminar
ganando, nos decía el ministro. Hoy va a ganar Europa, estoy convencido de que va a ganar Europa. Y cuanto más estamos en esa Europa integrada, mejor, porque quiere decir que realmente es esa Europa en la que vale la pena estar, no solo sentimental o emocionalmente, sino también por interés económico, interés de desarrollo, de prosperidad y de cohesión social. Eso decía Montoro, que por cohesión social, por interés, yo diría, bueno, desde luego por interés comercial sí que parecía evidente, el otro está por ver, y está por ver que realmente fuera tan interesante para los ciudadanos, porque nadie sabe exactamente cómo va a afectar a la vida de la Unión Europea, y a lo mejor esto abre una profunda reflexión, a lo mejor nos abre un profundo abismo, pero yo tiendo a pensar en positivo de las cosas, ¿no? Porque si no caemos fácilmente en el pesimismo. Hoy que nos desayunamos con la noticia del Brexit, ¿hace falta más pruebas para que nos demos cuenta de lo mal que hemos hecho las cosas y que se están haciendo en la Unión Europea? No me extraña que haya gente que se quiera independizar y marcharse, porque la política que se está haciendo es un auténtico desastre y nos venden humo continuamente. A ver si empezamos a reflexionar y darnos cuenta de que así nos hacen las cosas. Un saludo a todos y ánimo para el domingo. Y en todo caso, lo que sí que ha servido esta noticia es para tapar con una gran cortina de humo, una cortina de humo que en todo caso es trascendental, es importante para la vida política de la Unión Europea y desde luego para España, pues tendrá, de alguna manera, de una manera o de otra, salpicarán a la economía de nuestro país, a la política de nuestro país. Veremos en qué dimensión y en qué afectará exactamente, pero desde luego de lo que se ha dejado de hablar es de el Fernández Díaz Gate. Estas reuniones que mantenía el jefe antifraude de Cataluña, con el ministro del Interior, y en cuyas conversaciones se deduce que estaban en algún tipo de operación para buscar pruebas contra los opositores políticos en Cataluña. Se ha montado un escándalo, un revuelo enorme, pero fijaos, Rajoy ha dicho que es un escándalo artificial y que además tiene un objeto electoral. Alguien ha puesto en circulación una curiosa teoría que es una conspiración contra el independentismo catalán, cuando lo que ha habido, al menos eso es lo que hemos leído, es una reunión entre dos personas que tienen entre sus obligaciones, quizá la más importante, perseguir el delito. Por tanto, todo esto es una historia que no va a producir ningún efecto en ninguna campaña. Si algo me preocupa mucho es que alguien haya grabado hace 2 años una conversación entre el ministro del Interior y el jefe de la Oficina Antifraude de la Generalitat de Cataluña y esa grabación se haga pública 2 años después, a 4 días de la celebración de unas elecciones. Dice el periódico El País hoy en su portada que el jefe antifraude de Cataluña amenaza a los partidos con sacar trapos sucios, que compareció en el Parlamento como paso previo para su revocación, este director antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, y amenazó a todos los partidos con sacar a la luz documentos que dice tiene sobre ellos. Fue su defensa ante la filtración de conversaciones con el ministro del Interior en las que habla de investigar a políticos soberanistas. Así que difícilmente de aquí a las elecciones, y mucho menos con el ruido que va a generar ahora todo el asunto del Brexit, nos vamos a encontrar con que esta información, la forma en la que ha sido desnudado el ministro del Interior e incluso la forma en la que el gobierno estaba utilizando los recursos del Estado para luchar contra la oposición política, esto es una cosa lamentable, pero que probablemente quede disuelta en nada, ¿para qué nos vamos a engañar? Y ayer este director de la Oficina Antifraude de Cataluña
decía que se había reunido con todos los partidos políticos. Excepto de la CUP, que no he tenido reuniones, con todos los demás me he reunido y al mismo nivel que me he reunido con el gobierno español a nivel ministro. Y no pocas veces, muchas más. Pero eso entra dentro del ámbito de la discrecionalidad, del trabajo, del día a día y de la obtención de la información. A pesar de que fue apoyado por el gobierno, pero lo cierto es que todos los partidos de la oposición han pedido su dimisión, incluido a Albert Rivera, allí en Cataluña, a pesar de que aquí nos encontramos como en una tormenta cuyo epicentro tiene que ver con el independentismo. Pero Albert Rivera ha sido bastante contundente con esto. Yo creo que un ministro, cuando pasa algo así, lo que tienes que dar la cara, y en este caso, a mi juicio, si son ciertas las conversaciones, al margen del debate que es legítimo de cómo se consiguen y la batalla interna que tiene el Ministerio de Interior, yo no la conozco, la sabrá mejor el ministro, pero desde luego que tiene que dar explicaciones y en este caso, si son ciertas, tiene que dimitir. No hay excusas. A partir de ahí parece que hay una batalla interna en el Ministerio de Interior y el máximo responsable de una batalla interna entre policías y el Ministerio de Interior es el ministro. Bueno, el caso es que en la portada del Mundo, Interior sospecha que la grabación al ministro se hizo desde dentro. Fernández Díaz designa un reducido grupo de policía judicial para investigar el espionaje. La crisis agrava las tensiones en la cúpula del ministerio y paraliza el nombramiento del director operativo, dice el periódico El Mundo. Y también añade que Podemos está utilizando la polémica para crear dudas sobre el proceso electoral. Hombre, no es Podemos el que está creando dudas sobre el proceso electoral. Es que el proceso electoral depende de Jorge Fernández Díaz, que ha sido descubierto complotando en su despacho, buscando pruebas de forma artificiosa, porque no hay más que escuchar las grabaciones de Público.es, que están todas allí, y eso es lo que introduce las dudas sobre el proceso electoral. No la polémica. La polémica es irrelevante. El problema es que se ha descubierto al ministro en semejante operación, ¿no? Y lo peor de todo es que más bien hemos tenido constancia de algo que muchos sospechábamos, ¿no? Así que es absolutamente verosímil y nadie le ha quitado verosimilitud, ¿no? Pero bueno, en todo caso, nos encontramos en plena tempestad electoral, eso es cierto, en una legislatura que ha estado caracterizada finalmente primero por la pisonadora del Partido Popular, que ha sacado adelante todas las iniciativas sin contar con ningún apoyo parlamentario, al margen de los ciudadanos, al margen de los partidos políticos en el Congreso. Pasado mañana tenemos esta nueva convocatoria electoral después de unos meses donde hemos estado observando intentos de pacto, intentos de llegar a acuerdos que no se han concretado finalmente. En fin, estás escuchando La Cafetera. Mi opción y la de mi partido siguen adelante y no renunciamos a lo largo de este proceso a presentarnos en determinado momento, si el rey lo estima oportuno. Creo que incluso la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer. Que todas las negociaciones que se puedan abrir serán en abierto, serán con luz y taquígrafos, que nadie se preocupe. Es que la vicepresidencia política represente a la segunda fuerza más votada. Entendemos que deberá existir una configuración ministerial y subministerial proporcional al apoyo electoral obtenido por las diferentes fuerzas políticas que configuren la coalición electoral. Entré en Zarzuela sin un gobierno y parece que, por lo que he visto en los medios de comunicación, que tengo ya todos los ministros y ministras nombrados, ¿no? En cualquier acuerdo que se pueda producir, ya sea con el PSOE o con el PP, Ciudadanos pone como condición que conste expresamente que no van a haber referéndums separatistas en esta legislatura. Estaremos encantados de negociar un gobierno y negociar las políticas de ese gobierno en cuanto el Partido Socialista aclare si quiere un gobierno de progreso, si prefiere un gobierno con Ciudadanos y con el PP. Y yo espero que eso ocurra mañana. Pablo, no sabes dónde estás y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura. Pues yo creo que lo prefiere. O sea, mi impresión después de la conversación es que prefiere un gobierno con nosotros que un gobierno con las derechas. Esa impresión me llevo y soy optimista y ojalá muy pronto pues ese gobierno exista en España y estemos trabajando codo con codo con un apoyo electoral amplísimo, haciendo las reformas y los cambios que necesita nuestro país. Una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer. Pablo, no sabes dónde estás.
plan. Yes, boss. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la... No alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la beta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Alberto San Juan, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Alberto, teníamos un montón de ganas de hablar contigo porque en este repaso que estamos haciendo precisamente sobre los últimos 4 años, toda esta legislatura que hemos vivido, enormes recortes en algunos, en ámbitos sociales, en económicos también, pero también se está viviendo un tiempo de mucha esperanza y el domingo elecciones. Sí, por supuesto. Tenemos la fortuna de vivir un tiempo en el que pasan cosas. Pasan cosas muy grandes y las cosas cambian, nuestra forma de vivir cambia. Y aunque en este proceso es trágico, porque hay mucho dolor, también se abre la posibilidad de vivir de otra manera. Y en esta segunda convocatoria electoral, tan cercana a la anterior, hay un elemento nuevo fundamental, que es la candidatura de confluencia de Izquierda Unida, Podemos, etcétera, etcétera. Aquí se produce una gran transformación en la izquierda, en el eje de izquierdas, y fíjate que ayer estábamos hablando cómo ha cambiado desde la transición hasta nuestros días este país, cómo ha cambiado la percepción de los ciudadanos también, pero hay cosas que no han cambiado. Estas últimas noticias, yo no sé si has tenido la oportunidad de seguirlo, pero estas últimas noticias que hemos conocido referidas al ministro del Interior reuniéndose para conspirar contra partidos de la oposición, esto es un mensaje demoledor para la ciudadanía también. Sí, tremendo, tiene una percepción muy tremenda de la idea de democracia que tienen estos gobernantes y estos supuestos representantes. No me siento representado, desde luego. El emblemático no nos representa del 15M, está más vigoroso que nunca, no lo sé. Pero al fin creo que después de muchas décadas donde parecía que vivíamos dentro de una realidad inalterable, nos gustase o no, al fin me parece que hay una alternativa electoral, una opción institucional nueva. Y eso para mí es motivo de alegría. Por muchas críticas que se le hagan, más fundamentadas o menos, esta candidatura que forman Izquierda Unida, Podemos y las confluencias supone la posibilidad de hacer otra cosa. Nadie asegura nada, nadie puede asegurar nada sobre el futuro, pero es un camino nuevo, es una puerta nueva. Entonces supone una posibilidad nueva. Me parece a mí, y por eso hay quien cree motivo de alegría, dime. Hay quien cree que se producirán decepciones en el caso de que se lograse, que desde luego según las encuestas no parece que eso vaya a ser así, que vayan a conseguir superar al Partido Popular incluso, pero que en el futuro traerán decepciones, ¿no? Que los tiempos se repiten y cuando uno ve el Felipe González del año 77 o del año 82 al Felipe González actual hay una enorme distancia y hay quien cree que se producirán decepciones. ¿Esto qué te parece a ti? Bueno, que yo creo que se puede ir aprendiendo y aunque cueste mucho y todos los aprendizajes profundos sean lentos, se va aprendiendo, no hay por qué cometer los mismos errores. Quizá no hay que delegar toda la responsabilidad de cambiar las cosas en un gobierno. Quizá hay que buscar maneras de participar en el gobierno de los asuntos colectivos desde fuera de las instituciones. Y ya te digo que Podemos supone 2 posibilidades para mí importantes. Una, Podemos e Izquierda Unida, Unidas Podemos, supone un gobierno distinto, la posibilidad de un gobierno distinto, y supone la posibilidad de una forma distinta de gobernar que va más allá del propio gobierno como institución, me refiero. Entonces, son lo que me parece que plantea un panorama abierto cuando llevamos viviendo en un paisaje cerrado, en una habitación cerrada muchas décadas.
Oye, nos gusta hablar contigo los viernes, aunque estamos en unas horas muy especiales, puesto que nos encontramos ante las últimas horas antes de las elecciones, pero hablamos con Alberto San Juan para referirnos al mundo de la cultura, para que la cultura tenga su espacio aquí. Y creo que hay algunas obras de teatro, además, que nos puedes recomendar estos días, ¿no? Sí, por supuesto. En el CDN hay una obra que se llama El laberinto mágico, que es una adaptación que ha hecho el autor José Ramón Fernández de las 6 novelas de Max Aub, en las que trata el tema de la guerra civil. Él ha hecho una adaptación de estas 6 novelas en una obra de teatro, y creo que merece mucho la pena en el CDN, en el Valle Inclán. Luego en la Sala Cúbic, en el barrio de Usera, se despide, cierra las puertas después de haber desarrollado un proyecto muy interesante, que es crear un lugar de cultura y un lugar de teatro en un barrio de la periferia, cuando en general toda la actividad teatral y escénica se tiende a concentrarse en el centro de la ciudad. Pues ellos han estado durante unos años desarrollando esta actividad en un barrio, en Usera. Y ahora se despiden con un montaje que se llama Historias de Usera, que está escrito por diversos autores afines a esta sala de teatro, Miguel del Arco, Alfredo Sanzor, etcétera, etcétera, que creo que está estupendo y que merece la pena ver. Y por último diría, al Teatro del Barrio vuelve este fin de semana 40 años de paz, una obra de Pablo Remón, que estuvo ya no sé si fue noviembre o diciembre, y fue muy, muy bien, y ahora vuelven. Pues Alberto San Juan, te agradezco muchísimo, Alberto, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Siempre estás de un sitio a otro y te agradezco mucho siempre que la atiendas. Muy buenos días y mucha suerte. Bueno, muchas gracias y mucha suerte a vosotros con el crowdfunding que habéis empezado, porque os necesitamos. Es necesario que existáis, así que mucha suerte con eso. Gracias, Alberto, un abrazo. Venga, chao. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No eres instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Dice Alfonso Rodríguez, dice, ¿en qué plataforma se está haciendo el crowdfunding? Por favor, pasadme información. Con el ruido que hemos estado haciendo todos estos días, yo he dicho con lo pesado que me había puesto y no quería mencionarlo mucho porque ya lo ha dicho Alberto, pero en radiocable.com tenéis la información del crowdfunding. Estamos llegando al 30% de los suscriptores que necesitamos para garantizar la continuidad del programa, así que os agradecemos muchísimo que os suméis a esta aventura de la suscripción de la cafetera. En radiocable.com/mecenas, allí tienes toda la información, Alfonso, y exactamente las previsiones que tenemos. Bueno, tenemos que anunciar una información de última hora. He visto que lo estabais comentando en el chat, pero hasta que no lo hemos podido contrastar, ya están hablando abiertamente las agencias de noticias de esa información. David Cameron ha anunciado su dimisión como primer ministro tras la victoria del Brexit. Dice... Creo que no es propio que yo sea el capitán que lleve a Reino Unido hasta el próximo destino, ha dicho David Cameron, que va a comparecer a continuación ahora para valorar los resultados, pero de momento ya conocemos este anuncio de su dimisión como primer ministro tras la victoria del Brexit que ha tenido lugar en el Reino Unido y que ya sabéis
a falta de conocer la dimensión exacta de la derrota, pero sabemos que ha sido por cerca de 1.200.000 votos de diferencia, en el que los británicos, de una forma que podrá cuestionarse o no, pero de una forma absolutamente democrática, han decidido abandonar la Unión Europea. Veremos a ver qué consecuencias tiene. Ya hemos escuchado a Torres López aquí en el programa diciendo que de facto ya se encontraban en una situación diferente, así que mucha calma, mucha cautela con las valoraciones que se hagan sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora, porque realmente en este momento todavía no se sabe. Intentad manteneos ajenos, alejados del ruido, porque eso sí, ya os digo que estamos observando muchísimas noticias en apariencia verdaderamente preocupantes. La apertura de la bolsa en España, la bolsa por lo visto ha amanecido con enormes dudas, lo vemos en el IBEX 35, pero serán las próximas horas las que determinen, y ya veréis cómo además esta información va a ser aprovechada para luchar contra los populismos, para cuestionar las nuevas fórmulas, las nuevas exigencias de los ciudadanos, cuando la realidad es que ha sido un gobierno conservador el que propuso el Brexit. Son los gobiernos de extrema derecha los que están apoyando esta decisión, y aún así decían, ¿lo veis? No ha sido Grecia quien ha roto la Unión Europea, así que cuidado con las reinterpretaciones que se están haciendo de todo esto. En todo caso, nosotros tenemos un compromiso y nos estáis haciendo llegar noticias a lo largo de esta mañana diciendo, oye, colocar el foco sobre otras informaciones que nos estáis haciendo llegar. A pesar del ruido, a pesar de los grandes fuegos artificiales, hay otras informaciones, en efecto, y nos las hacéis llegar, las está recogiendo María, y nos las hacéis llegar a través de ese hashtag Desunión Europea en la cafetera, María. Sí, de hecho, son noticias que lleváis enviando varios días y queríamos poner el foco. Muchos nos habéis pedido que demos luz a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en México. Para los que no lo hayáis visto o leído, podéis ir a medios como la BBC, donde encontraréis la noticia de que al menos 8 personas murieron en Oaxaca, en el sur de México, en enfrentamientos entre maestros y policías en los últimos días. Estas actuaciones, aunque han pasado fuera de España, se han oído mucho en la red y, como han informado Vice, han sido cuestionadas por la ONU, estas actuaciones, y la ONU ha condenado la violencia de la policía contra estos maestros. De hecho, este martes, la Oficina de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos emitió un comunicado en el que se manifestó contra el operativo, dicen, del gobierno de la República, que el domingo pasado dejó, como decimos, a 8 manifestantes muertos. Y mientras, en Francia, la temperatura social sigue creciendo. Así nos lo decía Inma PF97, que nos enviaba un artículo de Luna Gámez, que es una periodista española que está allí, y escribía en La Marea, donde asegura que efectivamente la temperatura social en Francia continúa en aumento tras un intento de negociación fallido entre los sindicatos y el gobierno el pasado viernes, 3 días después de la 9ª huelga general del año, dice. Luna informa en este artículo de que las encuestas del Instituto Francés de Opinión Pública muestran que un 60% de los franceses apoyan estas protestas contra la ley del trabajo y consideran que las huelgas y manifestaciones están justificadas. Y si seguimos divisando fuera de nuestras fronteras, vemos que en Colombia ha ocurrido un gran hito, que lo habéis podido escuchar y leer en la red. Ángel Trianos nos preguntaba si esto es un acuerdo definitivo. Con esto se refería a la noticia que conocíamos ayer, este miércoles, de que el gobierno de Colombia y las FARC han llegado a un acuerdo para el cese del fuego bilateral y definitivo. Y justamente hoy, Endika Satu nos pedía también que le diéramos voz y nos decía, está quedando en segundo plano, nos decía, y nos enviaba las fotos de la celebración de este histórico acuerdo. Esta es una muy buena noticia, y con esto también cabe hacer una reflexión de la respuesta de nuestro gobierno, de cómo dirigentes del PP ayer salieron celebrando la gran noticia, el otro día salieron celebrando la gran noticia, porque realmente lo es. Pero sin embargo me surge la reflexión de por qué el Partido Popular tiene una visión distinta de este tipo de acuerdos de paz cuando se trata de fuera de España y no tanto de cuestiones dentro de España. Cruzando a Nueva York, la verdad es que esta agenda cafetera es bastante internacional, pero es que yo creo que lo merece. Cruzamos a Nueva York. Martín Nasif Ayala nos decía, me vino a la memoria aquel programa de la cafetera. Y tengo que decir que me alegró mucho tus palabras.
así como también la noticia, porque es una muy buena noticia. El Ayuntamiento de Nueva York ha aprobado este martes por unanimidad una batería de medidas para distribuir de forma gratuita productos de higiene menstrual íntima como tampones o compresas en las escuelas públicas, cárceles y albergues para las personas sin hogar de la ciudad. Como informa la BBC, esta sería la primera ciudad en Estados Unidos en introducir este programa, porque como ya dijimos aquí en La Cafetera, en ese famoso programa, y ha dicho el propio alcalde de Nueva York, los tampones y las compresas no son lujos, sino productos de primera necesidad. Y volviendo a España, para finalizar, pero con el extranjero muy presente, Alicia Marea nos recordaba este déficit democrático que tenemos en varias cuestiones, como es el voto de los españoles desde el extranjero. Es indignante, nos decía, y es que el 92% de los españoles emigrados no votarán. Esto fue ayer trending topic en España, es algo que interesa a los internautas, y unos 155.000 emigrados, el 8%, han pedido el voto rogado de los casi 2 millones de inscritos en el censo de residentes ausentes. Pero es que además la Oficina del Censo Electoral contabiliza ya 7.000 reclamaciones de residentes en el extranjero, casi el doble de las 3.600 que se registraron de residentes en España. Si del 26J, que es este domingo, sale un gobierno, escuchen gobernantes, porque una sociedad a la que se le ponen trabas para votar no es una sociedad plenamente democrática. Como dijo Ismael Serrano, la crisis ha revelado el déficit democrático que teníamos en España, y la fuerte migración desde la crisis económica nos ha desvelado este pucherazo electoral. Desde aquí, desde La Cafetera, nos sumamos a la indignación y a la denuncia de María Granata, porque ahora, después de que el 92% de los españoles en el extranjero se hayan quedado sin votar, solo queda eso, la indignación. Pero sobre todo pedimos y decimos que los que estamos en España y tenemos el colegio electoral al lado de casa, vayamos a votar este domingo lo que queramos, pero votemos, porque el futuro está en las urnas. Buenos días, cafeteros. Os llamo desde Londres para deciros que ha salido el sol. Quizás tenga algo que ver con el Brexit, pero no sé, el caso es que ha salido el sol y es muy bienvenido. Otra cosa, solo me ha dado tiempo a escuchar al muchacho de Gales que ha llamado, que tiene amigos que parece ser que han votado salir, teniendo en cuenta las circunstancias de la deriva de la Unión Europea. Estoy de acuerdo con él, aunque yo no he conocido, en Londres se ven las cosas de otra manera, yo no conozco gente que haya tenido eso en consideración. Es una campaña, ha sido una campaña abiertamente racista. Toda la gente que hasta este momento se comportaba de manera cívica y tranquila, de repente es aceptable ser abiertamente racista y abiertamente hostil hacia los inmigrantes. Ya digo que quizás en Londres no tanto, pero me imagino que en otras partes del país mucho. Y otra cosa, estamos aquí pues esperando a ver qué va a pasar con toda esta gente joven que acaba de llegar. El otro día en el consulado conocí unos cuantos votando y vamos a ver qué pasa con esa gente, si van a tenerse que volver a levantar el país o qué va a pasar con ellos. Mucha incertidumbre, muchos nervios y a ver qué pasa. Bueno, pues el tiempo lo dirá. Sí sabemos que ya conocemos esa información de última hora. Cameron ha dimitido, habrá nuevo primer ministro en octubre. Ha dicho, el Reino Unido deja la Unión Europea, pero ahora hay 2 años para fijar los términos de su salida. Por eso digo que mucha paciencia, mucha calma y mucha calma especialmente en estos tiempos tan convulsos, pero el Reino Unido tiene que seguir acatando durante 2 años por lo menos las directrices de lo que le dicte la Unión. Así que en todo caso esto no sería ni inmediato ni nada. Alejaos del ruido, mucha paciencia, porque vais a escuchar cosas muy duras en las próximas horas. El IBEX ha sufrido su peor apertura, la libra cae a mínimos, los ultras están pidiendo referéndum en diferentes lugares de Europa, Italia, Francia, Holanda, y hay muchas dudas sobre lo que va a ocurrir con los ciudadanos desplazados allí viviendo en el Reino Unido, pero todas las aguas irán volviendo a su cauce. Nos marchamos. El lunes volvemos además con ese programa postelectoral a ver qué es lo que ha sucedido aquí en nuestro país. Mucha paciencia, el sol sale todos los días, que no se os olvide. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Adiós. Hasta el lunes.